Entonces, nuevamente darles la cordial bienvenida a todos los asistentes. Eh, para que hagamos buen uso del tiempo, entonces, por favor, Ana María, tenga la bondad de compartirnos el protocolo. Claro que sí. Buenos días para todos. Por favor, me confirman si ya lo están viendo. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Voy a apagar la cámara porque estoy haciendo uso de los datos acá. Estoy en zona rural y entonces como para no perder la señal. Ahora no sé cómo apagar la cámara, qué pena. Bueno, pues vámonos así. Por ahora no creo que está como funcionando bien. Bueno, entonces teníamos el protocolo de la sesión pasada. Bueno, entonces vamos a hacer como inicio de esta lectura. Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias y Artes y Humanidades, Club de Lectura Filosófica. Este es el periodo 2021. La segunda corte, el programa de filosofía. El tema que teníamos era el estadio imperativo de la verdad, dispositivos para erradicar la duda. Páginas 113 a 124 de esa edad. La relatoría estaba a cargo de Gustavo Galindo, correlator Giorgio Chiapo, director doctor Egnar Iván Monroy y protocolante Ana María Trejos. La lista de participantes de la sesión y el orden del día que llevamos fue la presentación a cargo del relator, la intervención del correlator y la discusión y cierre de la sesión. En el desarrollo, la presentación a cargo del relator. El relator, el señor Gustavo Galindo, inicia su intervención haciendo referencia a una frase final de la lectura anterior. El estadio iniciativo de la verdad, estar lo más cerca posible de los cuerpos y las mentes. Plantea reflexiones acerca de si hemos delegado la responsabilidad a la inteligencia artificial, si estamos entrando en un periodo donde los procesadores nos gobiernen y liberen de la toma de decisiones, resaltando si esto es una de las nuevas verdades o realidades de hoy. Ya entrando en el tema de la lectura del capítulo del día, el relator hace alusión a los siguientes temas. Inicialmente hace una mención del tema de las diversas circunstancias en las que como seres humanos nos encontramos permanentemente para tomar mejores decisiones. Señala que Eric Sadan hace referencia a que, aunque siempre existan alternativas diferentes para mejorar la toma de decisiones, el hombre se encontrará frente a la incertidumbre, la duda, la inseguridad y, por supuesto, a los riesgos que estas implican. Continúa con el planteamiento referentes a que en la actualidad, desde las perspectivas económicas, sociales, políticas e incluso religiosas, en el mundo está regido, de acuerdo con lo que nos decía Sadán, lo que nos indica, regido por leyes, reglas, normas, certificaciones que han permeado la subjetividad y la libertad humana. Se señalan algunos ejemplos. Las empresas del mundo de la tecnología como IBM, con sistemas de predicción a partir de millones de datos y sistemas algorítmicos que han entrado en esta dinámica para el tema de toma de decisiones organizacionales o labores realizadas, que eran labores realizadas anteriormente por el ser humano. Otro de los ejemplos es el sistema financiero y otras actividades económicas a gran escala. Ya han implementado estas prácticas aplicándolas a procesos de selección del personal y evaluación de desempeño, dejando a un lado los criterios de los procesos humanos. Los procesos de la rama judicial también han sido parte de estos ejercicios, lo que se ha denominado la robotización de la justicia. El relator nos presenta algunos interrogantes. ¿Cómo pretender desconocer los derechos de las personas a debatir, contradecir o a contrapreguntar y a diferir?
Dejaremos en manos de la inteligencia artificial nuestra íntima capacidad y nuestro derecho inalienable a tomar nuestras propias decisiones. Mediante una reflexión hacia el impacto en el sistema educativo, donde se está evidenciando el entregar la creación y el desarrollo de programas a actores comerciales que posteriormente son impuestos al estudiantado. El relator señala cómo estos procesos están limitando el pensamiento crítico, creativo, solidario que permita la convivencia y la defensa de los parámetros de inclusión, igualdad y de equidad. Y finaliza el relator señalando que la sociedad está sometida a presiones de aceptación que interfieren en lo íntimo de los entornos humanos. Señala que la lucha debe ser por liberarnos de la influencia de todas estas presiones, de los mecanismos artificiales que asfixian a la sociedad global y que no debemos permitir que se sustituya nuestra conciencia y nuestra libertad de acción, como lo describe Saddam. Resalta el relator en la actuación responsable propia del hombre sin perder y de actuar con ética, sin desconocer el valor y la importancia de los avances de la tecnología en los últimos tiempos. Intervención del director. El profesor Einar Monroy realiza una intervención para destacar la participación del señor Gustavo, egresado del programa de filosofía, quien ha tenido un rol significativo con su comunidad. Hace mención el profesor Einar que el relator indicó aspectos de nuestro tiempo, una mirada desde la libertad y la responsabilidad. Como segundo punto, la intervención del relator. El correlator, Giorgio Chapo, partiendo de un formato de reseña crítica, nos presenta los siguientes aspectos a partir de la lectura del día. Para iniciar, se exponen los argumentos que resalta el texto, destacando: se ha creado un dogma hacia la toma de decisiones, como lo indica Saddam. Hoy, cuanto más sensibles y costosas son las decisiones para tomar, más se aspira a recurrir a sistemas calificados para dar la acción. Si bien la tecnología apoya al hombre en sus actividades, hemos comenzado a notar cambios en algunos escenarios y vemos cómo la inteligencia artificial pasa de cumplir la labor de ayudante a ser el centro de las operaciones, considerando excluir la percepción humana, como lo señala Saddam. Frente al tema de la ambigüedad, como lo señala Saddam, las tecnologías de la divulgación de la verdad son caracterizadas por divulgar escenarios de ambigüedad de las relaciones humanas y del lenguaje, señalando que la ambigüedad que nos permite componer con otros y lo real sin quedarnos con una sola opción que sea excluyente de todas las restantes. En una segunda instancia, el correlator hace referencia al uso de los sistemas de inteligencia artificial que nos producen una perspectiva de verdad. Señala que debemos tener presente que estos sistemas son diseñados y programados por empresas que promueven sus propios intereses. También destaca el correlator que la subjetividad, la contradicción y el enfrentamiento de intereses ha llevado a consensos permitiéndonos numerosos avances en la humanidad. Otro punto en el que el correlator hace distinción es que quizás los diversos intereses nos hacen tener una falsa percepción de la IA, que la IA no se equivoca. Para finalizar, señala que como humanistas mantengamos un panorama global, sin perder de vista nuestro entorno local, donde también hemos tenido ya evidencias de que la inteligencia artificial en esos escenarios es verdad, haciendo referencia a los eventos políticos de nuestro país y actualmente a un caso de la Corte Suprema de Justicia pues digamos que lo mencionó y no lo comentó, digamos, como en detalle. El correlator termina su intervención dejando varios interrogantes generados por el texto que dejo expresadas puntualmente. El ser humano podrá seguir considerándose como Homo sapiens cuando ya no tenga la necesidad o la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué ocurrirá con las relaciones intrapersonales o interpersonales si los pequeños y grandes rasgos de nuestra vida son dirigidos por entes externos? ¿Cuál es el rol de la ética ante este escenario poshumanista cada vez más tangible?
¿Se podrá imponer a plenitud la mirada utilitarista a nivel ético y político? ¿Valdría la pena negar esa ambigüedad que nos hace humanos por la consecución de la bomba de felicidad? Intervención del director. El profesor Einar señala lo interesante en este ejercicio, que se estaría cumpliendo el objetivo de un club de lectura virtual de lecturas, lo cual supone esta pluralidad, digamos, vista dentro del ejercicio, a partir de las diferentes lecturas, miradas, aproximaciones, con el propósito de poner en consideración de otras personas y que en definitiva generan como la discusión y a la comunidad de pensamiento. Se hace el ejercicio de una aproximación política, social, solidaria y comunitaria en el entorno de la verdad. Hace referencia el profesor Einar como entre la lectura del protocolo, la relatoría y la correlatoría se destacan ciertos temas desde sellos propios de la experiencia de los participantes, pasando por su complemento, enriquecimiento y el destacar aspectos específicos del texto, logrando enriquecer este espacio. En tercer punto, iniciamos la sesión de discusión. Intervención Brian Duque. Brian nos presenta apreciaciones de la lectura, retomando temas destacados en las presentaciones y su interpretación del texto. Inicia su intervención destacando dos conceptos de su interés, la duda y el error. Hace referencia cómo Saddam, en la página 119, ejemplifica el discurso con el escenario de la justicia y la participación, utilización de la IA para la toma de decisiones. A partir de la epistemología jurídica, Brian nos presenta un análisis de los criterios de juicio, realiza una introducción de los conceptos de la verdad, el error, la duda, con una mirada desde la labor judicial. Señala también que Saddam, con su identificación de la reducción de los errores, inscribe en su discurso en un escenario legislativo y judicial. La IA no se compromete con la verdad del juicio. Su labor es limitada a presentar una primera premisa que puede ser calificada, optimizada, organizada. Nos da referencias del uso de la IA en el derecho, señalando que se ha limitado a la participación a través del software que ayuda a la elaboración de las primeras premisas correspondientes a la parte normativa de la sentencia. Otro de los referentes de los que nos habla Brian es el concepto de verdad de Heidegger en su obra de Ser y Tiempo, señalando que el análisis de la verdad obliga a preguntarse por el tipo de necesidad que nos obliga a suponer que hay verdad. Parménides es otro de los referidos, destacando que el descubrimiento de la verdad lo narró como experiencia divina en un poema. En el cierre de su intervención, Brian hace referencia a que el advenimiento de la inteligencia artificial se corresponda a una necesidad desde la antigüedad del hombre por desplazar creencias e incapacidades, certezas, bondad, convivencia, práctica, así como sus propios miedos, duda y maldad. En la conclusión, Brian nos señala que en Colombia usamos la IA en la Corte Constitucional para no colapsar el estudio de múltiples casos de acciones de tutela, ayudando a identificar en qué casos es necesaria su intervención en este nivel de jerarquía. Es el software de la IA denominado Pretoria. Intervención del director. El profesor Einar hace alusión a la importancia de tener una mirada desde la experiencia del derecho. Por el otro lado, conocer que en términos de nuestra realidad, los fallos de la administración de la justicia, algo quedó mal redactado acá, los fallos y de la administración de la justicia es incidencia de la inteligencia artificial. Algo me quedó ahí, discúlpeme, me quedó como mal redactado. Intervención, señor Gustavo Galindo. Un agradecimiento a las intervenciones y una mención a la mención del profesor Einar en su trabajo comunitario en varios años. Resalta el trabajo realizado por el correlator y la manera como amplía y precisa los términos. Por otro lado, agradece las aclaraciones de los conceptos con esa mirada desde lo jurídico presentadas por Brian. Intervención Sandra Urrego. Sandra abarca diversos temas relativos a las intervenciones del texto del día y referentes para la temática. Nos habla de la ambigüedad,
como el tema que le interesó explorar más. Giorgio lo mencionó como es lo que nos hace más humanos. Su apreciación del término está enfocado en conjunto de subjetividades y también hace referencia a lo que menciona Sadan. Nos habla de que la ambigüedad, de la ambigüedad representa un reservorio inagotable de posibles y de inventiva. Esto lo menciona en la página 122. Como base en el interrogante planteado por Giorgio en su parte final, si todavía el hombre podría ser considerado un homo sapiens, ya que la inteligencia artificial está realizando esa función del hombre pensante, lleva a Sandra a indagar sobre el término del organismo cibernético, abreviado como los cyborgs. Cyborgs es una forma de comprender la vida y de entender la evolución de las nuevas tecnologías. Incluso hace alusión a que hoy estamos siendo considerados cyborg por la unión permanente con la tecnología en nuestro acontecer diario. Señala Sandra que es una realidad que puede trascender hasta el humano mismo. Nos habló de dos ejemplos, Moon Rivas Cyborg y Chris Cyborg. Por último, Sandra nos comenta de dos expresiones que desde la apreciación de los tecnófilos merecen ser revisadas: tecnología completativa y felicidad digital. Intervención, Juan Carlos García. Juan Carlos hace referencia al ensayo de Brian, una crítica a la IA basada en dos palabras claves, la duda y el error. En su opinión, debería utilizar términos más amplios como incertidumbre y duda. Su análisis se basa en lo que menciona Sadan, la apertura indefinida del rol real que supone la incertidumbre. Para Juan Carlos, una declaración metafísica del término. Sadan agrega, y la persistencia siempre sostenida de la duda, en términos de Juan Carlos, la relación que la inteligencia establece con la incertidumbre. Corrobora que la incertidumbre tiene sentido si es muy amplia y menciona diversos tipos de incertidumbre: cognitiva, de cálculo, en la voluntad, en el desear y en el pensar filosófico como incertidumbre ontológica. Entonces, ¿a qué habría que tenerle cuidado en la IA? Creer que con la IA se pasa de incertidumbre a certidumbre es la advertencia a salvaguardar. Otro aspecto que destaca en su intervención es que la inteligencia en sus diversas representaciones no pretende eliminar la incertidumbre, sino que convive con ella. Intervención del director. El profesor Einar propone la intervención de Brian para aclarar las inquietudes desde la mirada jurídica a los planteamientos presentados en la intervención de Juan Carlos. Brian precisa que en el derecho la duda es un estándar de prueba. Por otro lado, señaló que en las políticas legislativas y la decisión judicial se tiende a reducir el error, que no es ausencia de certidumbre. También se realizó aclaración sobre los temas contractuales referidos en la intervención anterior. Como última intervención, Giorgio hace una referencia a una preocupación que revela Sadan hacia un cambio en la legislación impuesta por intereses económicos que están detrás de la IA. Quizás en un futuro sea similar al comportamiento que vemos hoy a nuestra realidad en una junta militar dentro de la IA. A lo que el profesor Einar señala y amplía en referencia a lo que mencionó Sadan de la robotización de la justicia. La última fase, el cierre de la sesión. El profesor Einar realiza un cierre precisando la dinámica del ejercicio del tema tratado, lo oportuno y la precisión jurídica realizada. Señala que el tema de la próxima sesión tendríamos una dimensión de la salud y que tener lectura con esa experiencia sería de gran aporte. Se coordinan los responsables de los diversos roles para la sesión siguiente. El profesor Einar nos comparte dos textos de referencia, hace parte de su trabajo filosófico actual. Solo hoy se dejan enunciados desde la mirada de los presocráticos en la contemporaneidad, un debate entre Pitágoras y Heráclito. Y se cierra la sesión. Muchas gracias. Ana María, muchas gracias a vos por el ejercicio, por tu compromiso con todo el equipo. Bueno, antes de que se me pase, en la página anterior dice odontológico y entonces hay que corregirlo por ontológico.
Sí, Sube, por favor. sí. Ahí, perfecto. Esto pues digamos que es parte del ejercicio. Miren, a mí realmente muchas cosas me cuestionan eh, a partir de los fenómenos que estamos viviendo. ¿Sí? Si la inteligencia artificial está terminando de componer sinfonías, está presentando resúmenes de libros, está escribiendo cosas, pues nosotros tenemos que mantenernos en ese ejercicio como seres humanos de resistir en el sentido de estar haciendo frente a lo que como seres humanos nos toca hacer y darle un poquito de consistencia al mundo, ¿sí? Eh, Veía pues que Ana María estaba un poquito incómoda por alguna cuestión de redacción, pero pues o sea, esto no es, digamos que un congreso, no es un momento de evaluación en un curso, ¿sí? Es un encuentro de amigos, de colegas, de inquietos, es un club virtual de lectura y en la lectura tenemos que tener en cuenta ese tipo de errores en los que estamos expuestos, ¿sí? A partir de los cuales hay que aprender. Entonces, te agradezco, Ana María, por el protocolo muy completo. Mm, Insisto, miren la importancia siempre en la sesión actual de reformular, de revisar, recordar qué fue lo que se trabajó en la sesión anterior, porque eso permite un puente entre el tema anterior y el tema de hoy, ¿sí? Esto nos permite no perder de vista esas ideas que otros compañeros nos han compartido. Eso es parte de la ética en nuestro trabajo como académicos, tener en cuenta las ideas de otros. ¿Sí? Siempre uno piensa con el otro desde sus contextos, desde sus situaciones, ¿sí? O incluso no solo desde, sino contra otro. ¿Sí? Obviamente haciendo uso de los argumentos, de las evidencias, de las pruebas. ¿Sí? Entonces, muy completo tu protocolo, Ana María. Muchas gracias. Realmente cumple pues como con el ejercicio de recapitular, de revisar para poder Ujú. dar continuidad. Eh, recuerden compañeros que si en el transcurso de la exposición hay una inquietud o una solicitud, una observación, lo pueden hacer a través del chat para que, en este caso, Ana María, pues tenga en cuenta eso y en una versión definitiva eh, haga las correcciones o resuelva las inquietudes a que haya lugar. Muchas Hay gracias, Ana una María. característica, sí, Dime. quisiera que mencionar algo. Hay algo digamos, como de la experiencia en el proceso. Ujú. Pues la sesión pasada hubo tanto, pues, tanto concepto, tanto tema que fue pues muy rica, digamos, como en esas diversas como opiniones o confrontaciones que se presentaron y pues al momento de uno tratar como de plasmarlas o de resumirlas es como difícil porque cada uno de los puntos, entonces en eso sí, si hay alguna observación, sobre todo como en precisiones o algo que podamos como enriquecer en este protocolo, pues estaría atenta como a esos puntos en los que de pronto yo omití. Hoy leyendo el texto de hoy, había un tema del que Giorgio habló y que no lo puse en el protocolo, que era sobre el tema de la doxa. Y hoy nuevamente en el texto de hoy lo retoma como con esa importancia y decía yo como que esa parte tal vez yo de pronto la simplifiqué y no la vi como tan relevante en el protocolo que presenté, pero son como precisamente lo que acaba de decir el profesor Einar, la conexión de los diferentes, digamos, como temas. Entonces sí, estaría atenta y pues también voy a hacerle como nuevamente una nueva como lectura, lo hice varias veces, pero yo creo que uno nunca termina de revisarlo final. Y bueno, era lo que tenía para presentarles. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Sí, insisto,
las sesiones son cada vez más ricas. Obviamente se va uno apropiando de conceptos, de posturas. Eso hace que la participación sea también mucho más dinámica y esto supone también que en las sesiones se desplieguen diferentes ideas, ¿sí? El ejercicio del protocolo es precisamente capturar, sin querer decir que lo que todos aportan no vale, solo que hay que capturar en términos de ideas las cuestiones conductoras, aquellas inquietudes, aquellas ideas dorsales en torno de los cuales va construyéndose y se va condensando como el discurso, ¿sí? De hecho, aunque se los compartí en el Teams, como muy seguramente todos no están allí, les invito a escuchar, los que no lo han escuchado, esa entrevista a, a esta filósofa española, Adela Cortina, sobre la inteligencia artificial. Me parece que, o sea, realmente satisface mucho ver que en este espacio estamos precisamente cuestionándonos, ¿sí? La inteligencia artificial es una realidad, ¿sí? No se puede echar para atrás. Pero el problema no es que ésta exista, el problema es cómo, cuál es nuestra relación, ¿sí? Ahí es donde se juega el asunto. Y ya para dar paso a nuestra relatoría, les invito para que lo tengamos pendiente para el tema de Yukhui. Ese es el perfil de este filósofo en academia, ¿sí? Allí está el enlace para que lo vayan a ir consultando. Miren, cositas que él va publicando ahí muy interesante. Digo yo que cositas en el sentido no despectivo, sino más bien como tratando de antojar. Bueno, entonces, por favor, Brian, tienes la palabra, puedes compartir y adelante. Gracias, profe, y gracias, Ana María, por el protocolo tan completo de la sesión pasada. Voy a compartir acá pantalla entonces de la relatoría de hoy. Listo, ¿ya se ve bien ahí la pantalla? Sí, señora, adelante. Listo. Entonces, la sesión de hoy, 16 de octubre de 2021, corresponde al mismo texto que estamos tratando de Eric Saddam, y el capítulo es El estadio prescriptivo de la verdad, Hipócrates bajo el yugo de lo privado. Se corresponde a las páginas 125 a 136 del libro. Continuando con la reflexión sobre la incidencia de la inteligencia artificial en diferentes escenarios, Saddam aborda el ejercicio de la medicina, en el que las hipotéticas bondades de esta inteligencia son objeto de un amplio consenso. La justificación para implementarla en la medicina parece erigirse sobre una premisa fundamental. Sin importar las dudas o riesgos vinculados a su intervención, son mayores los beneficios que aporta al ejercicio médico y a la salud del colectivo. No admitirlo sería una demostración de mala fe, como apunta Saddam. Saddam compara las afirmaciones de algunos informáticos sobre la inteligencia artificial con la apuesta de Pascal. Está llamada en última a salvar vidas, entonces vale la pena arriesgarlo todo con su implementación sin límites. La justificación de los posibles daños que deriven del proceso de introducción a la medicina, entonces, se halla en los fines. Entendiendo que estos argumentos tienden a paralizar la contemplación crítica de los problemas, Saddam propone reflexionar más detalladamente cómo funcionan las cosas. Lo primero que se advierte es que la medicina, a partir de los años 90, mutó de una disciplina clínica eminentemente práctica, de contacto, a una disciplina informacional. Con la asistencia de instrumentos digitales se han consolidado grandes registros de los estados individuales y colectivos de los pacientes que, atendiendo a intereses muy específicos, ahora son detentados, custodiados y administrados por organismos como los Ministerios de Salud, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. A partir de este cambio de los presupuestos fundantes del ejercicio médico, de lo práctico, de lo clínico, a lo informacional y tecnológico, se han desarrollado programas dotados de inteligencia artificial, como Watson, que responde a tres finalidades.
En primer lugar, tiende a recolectar información de las historias clínicas de pacientes relacionadas con la evolución de sus situaciones, la eficacia de los medicamentos y sus posibles efectos secundarios, identificar los diferentes focos de infección en el mundo y sintetizar artículos disponibles online para afinar el nivel de experticia, o sea, el nivel de precisión de las conclusiones médicas. Estas bondades claramente inciden en el proceso de toma de decisiones, en el juicio, en tanto aportan elementos que lucen como determinantes para una conclusión de índole científica. La máquina es la que tiene los datos y la medicina responde a patrones, a estadísticas, a métodos de corroboración de hipótesis con los que hallan la verdad. No siendo suficiente el rol asistencial o complementario de Watson, posteriormente surge una segunda finalidad, en la que se le dotó, como otros dispositivos de inteligencia artificial, de la facultad de establecer diagnósticos, como los tumores de piel, con grados de precisión asumidos como superiores a los del examen humano. Estamos, en este plano, ante una función aleteica, revelar estados de hecho generalmente disimulados a nuestro espíritu. Una característica relevante de estos sistemas es que no proceden de indagaciones de la medicina, sino de actores industriales. Sadan halla una disyunción entre ambos campos profesionales, donde el primero ve cómo el segundo busca imponerle sus innovaciones. Como se dijo, la aquiescencia de la medicina frente a este asalto de la inteligencia artificial se corresponde con su afán de determinar verdades irrefutables, indudables, que son enunciadas por el sistema o que atienden a estrictos métodos de contrastación entre posibles hipótesis para identificar la más plausible. Sadan señala que la medicina, de algún modo, se lanza de cabeza suponiendo que aquí se juega una evolución que se juzga inevitable. Sin embargo, conviene reflexionar sobre la aparente actitud acrítica de la medicina y sobre la supuesta usurpación de la industria en la valoración de los datos tendientes al diagnóstico mediante sistemas, pues hemos pensado en este club sobre las formas de nutrir los sistemas de inteligencia artificial y su sujeción a la inteligencia originaria del individuo, el médico en este caso. La inteligencia, en el caso que analizamos, no surge en el programador informático, sino en el conocimiento médico. Es un comentario al margen de la relatoría por su necesaria atención. Una tercera funcionalidad directamente comprometida con el estatuto aleteico es la de establecer prescripciones a partir del mismo contenido informacional de la disciplina y de los diagnósticos emitidos por seres humanos o por herramientas de inteligencia artificial. Sadan fundamenta esta finalidad en la tendencia de diseñar secuencias algorítmicas capaces de determinar, bajo una estructura relacional, las mejores opciones de tratamiento frente a determinadas patologías. Estos actores dejarían de ser meros intermediarios para ser interlocutores. En esta relación intervienen diferentes intereses que pervierten las finalidades genuinas de la medicina. Sadan también refleja que la finalidad de preservación y cuidado del paciente se ve comprometida por la antigua práctica de las grandes farmacéuticas, laboratorios o comerciantes que participan en este juego de incitar a los médicos a recetar algunos medicamentos que materializan un mayor aprovechamiento económico. Este juego es a través de congresos, de generosidades, etcétera, y todo, perdón, y todo esto que circunda a las dinámicas de los médicos y las relaciones con las grandes farmacéuticas. La inteligencia artificial tiende a la dominación total de las dinámicas sociales, y de esto no se escapa la medicina. Esta estrategia se soporta en diferentes ejes, siendo el primero la potencialización de los registros de datos de los individuos, encontrándose múltiples herramientas integradas al smartphone, la cama, entre otros, que recolectan datos sensibles y específicos de la vida diaria, de la cotidianidad. Con un registro detallado de la vida cotidiana de los individuos, en su identificación previa a la de paciente, pueden ofrecerse servicios como la prevención y el cuidado terapéutico. El segundo eje requiere vincular entre sí la competencia de médicos y biólogos para diseñar mecanismos de inteligencia artificial capaces de diagnosticar vía smartphone, por ejemplo, a partir del monitoreo de la temperatura corporal, frecuencia vocal, tos, etc. De esa forma se consolidaría un estado de perpetua vigilancia de la salud, de la vida, de los individuos que suprima progresivamente la etapa de consulta del médico. Desde este escenario están llamados a ser marginalizados los médicos y hospitales por la concurrencia de otros actores,
postulados como interlocutores directos y con una capacidad más precisa de diagnóstico, cuidado, tratamiento y prevención de riesgos frente a patologías. Como comentario al margen, recuerdo en este contexto de vigilancia y control la reflexión de Deleuze en su postdata sobre las sociedades de control, sobre la emergencia de un régimen de control en diferentes contextos, señalando así el relativo a los hospitales. En el régimen de los hospitales, la nueva medicina sin médico ni enfermo, que diferencia a los enfermos potenciales y las personas de riesgo, que no muestra, como se suele decir, un progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la cifra de una materia individual que debe ser controlada. Saddam continúa con la ejemplificación a partir de diversas compañías que han generado sistemas de inteligencia artificial encargados de la vigilancia sostenida de los individuos para diseñar las mejores estrategias de mercado. Más que buscar el beneficio de los pacientes, como puede inferirse de la lectura que el problema efectúa Saddam, se busca el fortalecimiento del músculo financiero de estas entidades, sacrificando la libertad de las personas, pero un sacrificio que, además de consentido, es justificado por las verdades objetivas y los beneficios que ofrece el sistema. Perdón. Es conocido que en las relaciones de poder intervienen categorías que hacen el papel de objetos de administración, vida, muerte, miedos, como se discutía en alguna sesión de la primera cohorte. Y estando ante el surgimiento de una dinámica tan potente, es apenas lógico hallar nuevos objetos de administración, los cuidados. Estos cuidados se administran a través de mecanismos de inteligencia artificial que ofrecen al individuo, en su constitución permanente de paciente, la prevención, tratamiento y cuidado frente a las patologías que circundan sus relaciones cotidianas. En este contexto de relaciones contractuales, el contrato sería la vía de acceso a los dispositivos de administración de los cuidados, el presupuesto de solidaridad y humanidad que rige la disciplina médica cede ante un escenario que privilegia la economía, y en el que las capas de la población más privilegiada podrían beneficiarse en mayor medida. A guisa de conclusión sobre este capítulo, Saddam afirma o intuye que estas cuestiones son indiferentes al legislador, o peor, serán beneficiadas por este poder, por el poder legislativo, para satisfacer intereses particulares. Perdón, borro esta de acá. Para satisfacer intereses particulares vinculados a este campo económico. En esa medida, hace un llamado a poner la atención en las cuestiones planteadas y luchar, como lo hicieron en su momento los obreros en el marco de la Revolución Industrial, por los principios sobre los que descansa la medicina y el ejercicio profesional de quienes ocuparon la posibilidad de ser galenos. Para finalizar, considerando importante los comentarios de un profesional de la medicina sobre este asunto, le planteé una serie de inquietudes a un médico pediatra que ejecuta sus actividades en un servicio de cuidados intensivos y en resumen opinó lo siguiente. El médico es mi hermana, pretendíamos que interviniera acá un poco rápido, pero tuvo turno, entonces más o menos extracté algo que me quiso decir. Lo siguiente. La vinculación a la medicina y la inteligencia artificial y los demás elementos tecnológicos implica grandísimos avances para la profesión. Más allá de discusiones sobre el beneficio económico de los programadores u otras entidades participantes del mercado, debe prestarse atención a que estos dispositivos exceden las posibilidades de análisis ancladas en la capacidad humana, por una parte, y no desplazan el criterio médico como elemento determinante autónomo para la toma de decisiones frente al paciente. Una gran bondad de la inteligencia artificial en la medicina consiste en la realización empírica del derecho fundamental al diagnóstico oportuno, que atiende a las posibilidades más vivas de brindar tratamientos a graves patologías. Este diagnóstico no deriva aisladamente de la máquina dotada de inteligencia artificial, sino que responde al análisis directo realizado por el médico sobre los patrones identificados por el sistema. Los patrones los da la medicina. De ella deriva la reflexión y la inteligencia de la máquina, siendo una virtud de esta última la asociación de patrones y la identificación de posibles riesgos en una densidad inmensa de particularidades que exceden nuestra capacidad de análisis. En la medicina, el tiempo es fundamental. En una unidad de cuidados intensivos, como la que ella atiende, cada instante compromete la vida del paciente y un diagnóstico tardío deriva en la muerte. Por ello, la reducción de estos espacios de análisis
que posibilitan una actividad médica más veloz, pero igualmente autónoma, significan la posibilidad de salvar una vida, y esa es la más fundamental intención de la profesión médica. Noten bien desde la medicina cómo se destaca allí la reducción de los espacios de reflexión o de análisis sobre algo cuando en el primer capítulo, si mal no recuerdo, hablábamos de lo perverso que era la reducción de estos espacios de reflexión en torno a la filosofía. Entonces aquí hay un contraste grandísimo. La inteligencia artificial, además, desaparece las fronteras territoriales, esas que tanto agobiaban a sistemas de salud con recursos incipientes como el nuestro por la imposibilidad de trasladar al paciente a destinos lejanos. Ahora el conocimiento y los tratamientos están al alcance de un ordenador, pero, como se dijo, los estándares de atención siguen formulándose por los médicos de forma directa. La atención del legislador por esta problemática sí es identificable, pero, lastimosamente, se inscribe más en el marco del control y los posibles vínculos que de allí derivan, en tanto que, por ejemplo, la intención de reforma al sistema de salud que se ventilaba hace poco en el Congreso estatuía un escenario de salud en Colombia ligado a la suscripción de pólizas, cuyo ámbito de cobertura, precio, beneficios, etcétera, se sujetaban a las condiciones de vida del paciente, a sus actividades más íntimas, con lo que se transgrede la expectativa de libertad del individuo. Por último, volviendo propiamente a la relatoría, ya finalicé lo que comentaba mi hermana, concluyo con lo siguiente. Atendiendo a lo sugestivo del título, conviene advertir que Hipócrates se hallará bajo diferentes yugos dependiendo de la percepción que se tenga sobre diferentes fenómenos, como la vida, la muerte, el sufrimiento, etc. Por ejemplo, en el juramento hipocrático se enuncia que a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, por lo que los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de eutanasia podrían generar un título como Hipócrates bajo el yugo de la jurisprudencia, pues el desenlace mortal inducido por el médico se constituye como un derecho en perjuicio del juramento. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Bueno, esto cada vez más se vuelve, mm, digamos que muy complejo desde las diferentes lecturas, perspectivas, miradas, análisis, doxas imperantes, en fin. Quiero destacar de esta relatoría, además de su buena despliegue argumentativo, de su buen desarrollo, que Brian pues hubiese acudido a una persona directamente implicada, ¿sí? Porque parte de superar la doxa es precisamente eh, ir a quien tiene conocimiento de causa, a quien tiene la formación, a quien tiene la experticia, ¿sí? No quedarse uno, digamos que solamente en el horizonte de sus límites, sino y consultarlo con otras personas, pues efectivamente la postura es propia de un profesional de la medicina. Mm, el, hay que como seguir pensando dos cosas. Por un lado, el tipo de representación de paciente, ¿sí? En ese paradigma que en la filosofía contemporánea criticó tanto, ese paradigma de sujeto-objeto, en el caso del objeto paciente, ¿sí? ¿Cómo está representado ante el sujeto médico? Y no solo ante el sujeto médico, ¿sí? Ante la farmacéutica, ¿sí? Entonces, por un lado, es necesario problematizar la representación que se tiene del paciente, ¿sí? Mm. Dos, muy interesante esa cuestión de, claro, el médico está obligado a salvar vidas, ¿sí? Ese es el fin, ¿no? Pero también, si se hace
de una manera que el afán del fin hace que se pierda la perspectiva, ¿sí?, del proceso, de los medios, ¿sí? Mm, la necesidad de tomar una decisión inmediata, ¿sí?, porque está en juego la vida, ¿sí? Claro, ese es un gran aporte, ¿sí?, que mientras que se superan las diferencias humanas, mientras que hay una junta médica, mientras que el uno defiende una postura, el otro muy conservador, el otro muy liberal, etcétera, etcétera, la inteligencia artificial puede en cuestión de segundos generar una especie de diagnóstico, pronóstico, qué sé yo, y a partir de ahí dar elementos para que se tomen decisiones, ¿sí?, se tomen decisiones. La inteligencia artificial puede arrojar un espectro, un diagnóstico, digámoslo de esa manera. La cuestión es si los médicos se rinden a ese diagnóstico, ¿sí? Eh, y finalmente lo de la eutanasia, o sea, eso es una cosa, bueno, pues bien sabemos el caso que hay en estos momentos en la opinión pública. Mm, Entonces, pues la verdad es que para no quitarle el tiempo a la correlatora, démosle la palabra y retomamos el asunto en la discusión. Los invitaría a que pensemos, miren, hablemos desde nuestra experiencia cuando vamos a una cita médica, a una EPS, ¿sí? Porque es ir a los hechos y ir a las cosas como, como las estamos viviendo. Y con eso podemos enriquecer mucho más el ejercicio. Sandra, por favor, tienes la palabra y puedes compartir tu correlatorio. Eh, Buenos días nuevamente a todos. Voy a iniciar a compartir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces la correlatoría corresponde al tema que ya lo mencionaron los compañeros anteriormente. em, y puesto que no conozco realmente si existe un formato estándar para presentar una correlatoría, quise hacerlo desde una posición en la cual me sintiera más cómoda y lo dividí en dos instantes. El primero corresponde a unas ideas relevantes encontradas en el texto que quiero destacarles a continuación, y el segundo instante son unos puntos críticos que encontré y que me gustaría invitarlos a pensar un poquito más con respecto a ellos. Entonces, iniciando con las ideas relevantes, quisiera destacar la siguiente: la inteligencia artificial como promesa de conservación de la vida. Con la recurrencia del argumento que sostiene que la medicina se va a beneficiar de la inteligencia artificial, esta ha logrado permearse y posicionar todo su arsenal desde un estado de vigilancia que aún no logra evidenciarse entre las instituciones. Esto hace referencia a cómo fue llegando la inteligencia artificial al campo de la medicina. Vemos que en el texto, y también lo mencionó el compañero Brian, encontramos un término llamado medicina informacional, que surge de la empleabilidad de instrumentos digitales que ha transformado a la medicina en una práctica que genera datos en gran volumen. Por lo tanto, ya no podemos estar hablando de una medicina tradicional como la conocíamos, sino que en el momento hoy, 2021, cuando hablemos de medicina, debemos pensarla como medicina informacional. Otra idea importante en el texto para destacar es la disyunción que existe entre el mundo técnico-económico y el médico. Y se debe a que la inclusión de organismos privados en las instituciones médicas no se debe a una previa concertación entre estos. La industria médica es presionada por el concepto de innovación que proviene de otros saberes.
La siguiente idea: la transformación digital hace prevalecer la verdad indudable que enuncian los sistemas. Entonces, ante la promesa de mejoría que como consecuencia ofrece la inteligencia artificial, es una doxa que se ha propagado a todos los sectores. La industria médica no defiende su territorio ni sus presaberes, sino que supone que debe jugar un juego inevitable. Esto ya lo mencionaba anteriormente el compañero Brian. La medicina, la industria médica como tal, siente que no puede quedarse por fuera de lo que otros sistemas industriales están viviendo. De la incitación farmacéutica a la lucha industrial por la prescripción. Aquí el punto de la prescripción es bastante importante. Entonces, las prescripciones dejan de ser funciones determinadas por diagnósticos humanos y pasan a ser determinadas por diagnósticos producidos por los sistemas de la inteligencia artificial. De ese modo, el sector farmacéutico ha perdido su dominio en el campo médico. Finalmente, quiero concentrarme en esta idea. Eliminación de la cadena médica ante la emergencia de nuevos jugadores que ofrecen vigilancia continua. La práctica de seguimiento continuo que ofrece la transformación digital exime la intervención de actores en la cadena médica, dando lugar a nuevos actores industriales que hacen parecer obsoletas las prácticas tradicionales como la consulta médica. Ahora, enfoquémonos en los puntos críticos para que, si más adelante gustan, debatamos un poco. Entonces, el primer punto crítico, que a raíz de todo lo que hemos visto anteriormente en el texto, que quiero concentrarme es el consultorio médico del futuro. ¿Cómo se ve ese consultorio médico del futuro? Entonces, no solo pretende destronar el lugar que han construido entidades médicas hospitalarias, sino que mediante la nueva praxis de la medicina informacional, en la cual por medio de sensores o aparatos portátiles se controla cada actividad de la vida cotidiana, se está creando otro nivel de humano que bien puede asemejarse a un cyborg, un organismo cibernético que surge de la necesidad de adaptar al ser humano en la inteligencia artificial. Entonces me surge la pregunta: ¿de qué manera esa vigilancia permanente que actúa en nombre de la ciencia puede contribuir en disciplinas como la psiquiatría, en donde el presente del sujeto en estudio está condicionado por su pasado? Todos los que alguna vez nos hemos hecho cargo de la salud mental sabemos que esto es cierto, que nuestro tratamiento o nuestra prescripción médica no se determina por la vigilancia del presente, sino que de verdad el profesional en medicina debe hacer una indagación en el pasado del paciente. Este punto me pareció importante compartirlo. Al igual que Brian, estuvo consultando con alguien del sector médico, que en este caso fue su hermana. Yo consulté con un psiquiatra que precisamente tuve la oportunidad de hablar con él esta semana y pues estábamos pensando precisamente como en este punto que quería compartírselos, y si gustan más adelante, pues también me gustaría escuchar sus opiniones. Otro punto crítico que quiero invitarlos a que pensemos en él es la resignificación del concepto de vida. Ante la promesa de conservación de vida que ofrece la transformación digital, hemos de cuestionarnos la trascendencia de lo que comprendemos por vida, pues parece ser que la promesa se refiere a una vida restringida y condicionada en la que no está permitido el disfrute pleno del ser ni la individualización. A raíz de esto me surge la pregunta: ¿qué puede protegernos del estado de vulnerabilidad al que quedamos sometidos a causa de esa vigilancia continua? Para preguntarse, ¿no? Otro punto crítico que veo a raíz de la lectura es el retroceso de la relación del cuerpo médico con el paciente. La telemedicina es apenas el primer asomo de la influencia de los organismos privados en el campo de la medicina. Sadan afirma que como pacientes estamos en la obligación de revisar los fenómenos con conciencia,
Asimismo, en el derecho de rechazar cualquier práctica que quebrante nuestra humanidad. El cuerpo médico, entre tanto, debe aprender a ser de nuevo ese Hipócrates de Cos que nos narra Platón en sus diálogos, ese sujeto en servicio del otro que prioriza la sanación de su paciente ante la combinación de los organismos privados. Un poco coincidiendo con lo que Brian nos hablaba de Hipócrates. Quiero finalizar esta correlatoría haciendo referencia a un texto de Polvi Preciado. Asumo que todos conocemos que Polvi Preciado es uno de los filósofos de nuestra contemporaneidad más influyentes. Y en su texto Un apartamento en Urano nos dice que nuestra tercera naturaleza artificial demanda una conciencia nueva al mismo tiempo que suscita un nuevo conjunto de relaciones de dominación y sumisión. Cada generación necesita inventar su propia ética con respecto a sus tecnologías de producción de subjetividad. Y si no lo hace, nos advertía Hannah Arendt, corre el riesgo de totalitarismo, no por malicia, sino por simple estupidez. Quisiera más adelante tener la oportunidad de leer el texto que nos acaba de compartir el profesor, porque seguramente Adela Cortina nos hace también una reflexión desde el punto de vista ético que complementa muy bien esta apreciación de Polvi. Estas son las bibliografías consultadas. Luego se las comparto por si las quieren consultar un poco más adelante. Eso era lo que tenía para compartirles. Profesor, soy toda oídos. Muchas gracias, Ana María. Deja por favor allí la cita donde está la de Paul Preciado. Eso, tenlo ahí un momentico, por favor. Mira. Ya ahorita les comparto dos enlaces como con una propuesta de relatoría, de protocolo, para responder a tu pregunta inicial. Pero sabes, mira, a veces los formatos, digamos que sí, permiten generar una estructura, pero en tu caso me parece que es una propuesta muy interesante de correlatoría, por un lado, de señalar los aspectos más fundamentales respecto al texto, pero por el otro, y creo que esa es la función principal de la correlatoría, perdón, porque pues el relator se centra en la lectura. En el caso del correlator es hacer una lectura contrastada con otras posiciones. Ante esto que dice el autor, ¿qué dicen otros que corroboren o que controviertan esa posición? ¿Sí? Y me parece que esta correlatoría es sumamente significativa, muy completa en ese orden de ideas. Destacar, pero también complementar y contrastar con otras cuestiones. Realmente lo que este Paul Preciado dice allí está, está muy en sintonía con lo que apunta Saddam y con lo que está formulando Adela Cortina en la entrevista que les compartí por Teams y que les acabo también de compartir allí. ¿Sí? Es decir, el ser humano, en tanto, digamos que alcanza una mayoría de edad, una conciencia sobre su realidad, sobre los fenómenos, pues efectivamente no puede proceder como un niño que somete en su voluntad a partir de dulcecitos, ¿sí? Cuando uno está niño, para manipular su voluntad o para hacerlo obedecer, le sacan dos cosas, o el coco o el dulce, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, pues, no. La mayoría supone una conciencia clara de la realidad, ¿sí?
y en ese orden de ideas, desde una perspectiva kantiana, considerar los alcances y los límites. ¿Sí? ¿Hasta dónde se está permitiendo? ¿Hasta dónde se está cediendo? ¿Hasta dónde se está concediendo? ¿Sí? Porque Hannah Arendt, ¿sí? Pero también en la entrevista, Adela Cortina advierte de esos riesgos, ¿sí? Advierte de esos riesgos en los que se puede caer en estos casos. Entonces, te agradezco, Sandra. Realmente es muy, muy, muy satisfactorio poder uno, porque también me estás enseñando. Sí, es un espacio en el que simplemente soy moderador y, y que ustedes intervengan, eso también me permite a mí aprender de ustedes y bueno, todos aprendemos de todos. Entonces, en esta propuesta de correlatoría, pues nos sugiere un formato muy interesante que podemos seguir enriqueciendo, replicando. Muchas gracias, Sandra. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla entonces. Tenga la bondad. Bueno, antes de dar como el espacio a las personas que vayan a participar, por favor, levantan la mano. Les quiero compartir porque tiene mucha relación con el tema de hoy. Ese recurso es un libro que se publicó entre la UNAD, o bien se escribió con compañeros de la UNAD y compañeros de la Universidad Tecnológica de Pereira, precisamente sobre la pandemia. ¿Sí? Hay un apartado de este libro para poderles dar participación a todos sobre el que quisiera llamar la atención. En un texto que escribí yo dentro de ese libro, precisamente sobre unas publicaciones más bien que en ese marco de la pandemia hizo Agamben, ¿sí? El mundo se le fue encima, críticos desde el lado de la medicina, desde el lado de la política, filósofos también, ¿sí? Digamos que de ese seguimiento que hice a esas publicaciones de Agamben, pues quiero llamar la atención sobre este tema porque está pues muy relacionado con la medicina, pero también con el tema que nos convoca y que nos interpela sobre la inteligencia artificial. Dice, solamente voy a leer, los invito a leer pues el libro, pero de esto quiero destacar estas ideas como para generar mucho más posibilidades de discusión y de debate. En la publicación del 2 de mayo, concentra su atención en una tesis que ha manejado en más de una ocasión, la medicina como religión. El cristianismo, el capitalismo y la ciencia han sido tres creencias propiamente occidentales, en algunos casos en pugna y en otros coexistiendo. Sin embargo, parece que hoy la ciencia ha tomado la primacía, no en virtud de su teoría, sino de la práctica, no de la dogmática, sino de la pragmática tecnológica, o lo que también podría llamarse biotecnopolítica. Para argumentar su tesis, Giorgio Agamben expone 5 características así. En primer lugar, la medicina, mezclando los conceptos de la biología desde una perspectiva gnóstico-maniquea, establece un dualismo, un dios maligno, enfermedad, que obra mediante agentes, virus y bacterias, y un dios benigno, curación, con iguales agentes, médicos, terapias y sus teólogos, los virólogos. El problema es que, sin perderse el dualismo, los segundos pueden entrar al servicio del primero. Ojo a eso. En segundo lugar, recordando la tesis de que la excepción se ha vuelto la regla, señala que lo que otrora fuera una cuestión esporádica, como ir al médico a consulta o aplicarse un tratamiento, ahora es permanente y omnisciente. Comillas, la vida entera de los seres humanos
debe convertirse en todo momento en el lugar de una celebración de culto ininterrumpido. De tal modo que, así como se oraba sin cesar para erradicar el maligno, ahora también hay que combatir el virus mediante una biotecnopolítica. En tercer lugar, el culto ya no es voluntario y gratuito, sino obligatorio. El poder profano, las leyes, están al servicio de la nueva religión. Se legisla en favor de las EPS, de transformar la existencia en una obligación de salud y en detrimento de las libertades individuales. En cuarto lugar, en la religión médica confluyen la crisis del capitalismo con la idea cristiana de la escatología, esto es, la decisión extrema de la salvación o la muerte siempre están en tensión, vigilada, controlada, pero no liquidada. Y en quinto lugar, más cercana al capitalismo que al cristianismo, la ciencia médica no ofrece salvación, pero sí curación temporal. Lo que es más, dado que en esencia la pandemia es un concepto político, epidemias, pólemos, era el término de Homero para referirse a la guerra civil. Sostiene Agamben que estamos ante una guerra civil mundial porque todas las naciones tienen el enemigo dentro y serán los políticos y médicos quienes la lideren. Termina el texto dibujando el horizonte para el filósofo. Entrar en conflicto con la nueva religión, ser perseguidos, acusados, excluidos y calumniados por poderosos, ignorantes y pícaros enemigos de la verdad y amigos de las noticias falsas, aunque nunca los filósofos dejarán de ser testigos de la verdad y por más poderosos o científicos que sean sus adversarios, nadie podrá testificar por ellos, porque no son jueces o terceros en medio de una pelea que no adquieren hechos en vista de un proceso, sino que son como los que atraviesan de principio a fin el acontecimiento. Superstes. Háganme en 2017. Finalmente, el 11 de mayo, en Bioseguridad y Política, Agamben señala la ceguera con respecto a los dispositivos de excepción, los cuales son signos y síntomas de un paradigma de gobierno fronterizo con el totalitarismo. En esta ocasión, actualizando la investigación Tempest Microbiens de Patrick Silverman, Agamben destaca que se ha pasado de un derecho a la salud a una obligación con, ojo Brian, estos referentes, perdón, destaca que se ha pasado de un derecho a la salud a una obligación con la salud y que el dispositivo implementado para ello ha sido el siguiente. 1. Invención de un escenario de riesgo biológico en el que los datos son leídos de tal manera que permitan gobernar en una situación extrema. 2. Como régimen de racionalidad política, adoptar una lógica de lo peor. 3. Organización del cuerpo de ciudadanos mediante una especie de civismo superlativo que tome el cumplimiento de las obligaciones impuestas como signo de altruismo y valor ciudadano. Usted es buen ciudadano si se somete a las imposiciones, si acepta las limitaciones de su libertad. La bioseguridad se ha vuelto biotecnopolítica, del mismo modo como el contagio biológico ha sido intervenido mediante el distanciamiento social, el contacto político ha sido mediado por dispositivos tecnológicos, los rostros desfigurados y encubiertos por los tapabocas ya no son el acceso inmediato al otro, sino los datos que se registran en los dispositivos electrónicos. Pareciera que el fin del mundo, discurso de algunas religiones, se materializase en el fin de la sociedad humana al perderse la mirada al otro, el contacto con el otro, la amistad y el amor del otro, el dolor del prójimo, el abrazo al leproso que tanto inspirara a Francisco de Asís a abrazar la forma de vida evangélica. En concreto, 3 cuestiones llaman la atención independientemente de qué tan actual sea el marco teórico agambiano, ¿sí? Lo que Agamben publicó el año pasado con motivo de la pandemia, si no se lee a partir de su obra, sobre todo Homo Sacer, digamos que es, sí, es, digamos que no, se pierde ese contexto
esa fundamentación teórica. Que se equivocó en algunas informaciones, pues claro, él acudió a las fuentes oficiales, a partir de ellas fue que elaboró sus teorías. Entonces, tres cuestiones: el control de la libertad, la biotecnopolítica, es decir, la mediación tecnológica como dispositivo para la decisión soberana sobre la vida, y el desprecio del otro. Bueno, no quiero detenerme para darle espacio a los compañeros, pero los invito porque sí que es cierto que a nosotros se nos vendió la idea de que el distanciamiento social era precisamente con el propósito de, eh, digamos que, guardar a la ciudadanía de esta pandemia, pero no era tal cosa. El asunto, o sea, era un sofisma de distracción, lo que inmediatamente se aplicó en Colombia, porque lo que se estaba haciendo era blindar el sistema de salud en Colombia, precarizado, precario lo más que se pueda. No estábamos en condiciones de enfrentar una pandemia, si no lo estaban algunos países europeos mucho más desarrollados en términos de salud que nosotros, pues con mayor razón un sistema de salud a partir de la ley 100 tan precarizado, pues no era tanto de conservar la vida, sino, a ver, mientras encerremos la gente, mientras que miramos a ver de qué manera fortalecemos el sistema de salud en Colombia, porque así como estamos, pues obviamente las consecuencias serán garrafales, ¿sí? Entonces, pues nada, queda abierta la discusión. Compañeras, compañeros, recordemos el protocolo, relatoría, correlatoría, todos excelentes, y les doy la palabra. Brian. Gracias, Brian, profe. luego Javier. Listo. Quería muy puntualmente referirme a dos aspectos. El primero, pues, lo que usted refería de Agamben, es muy preciso. Incluso también ahorita el 16 de julio publicó una columna que llamó Ciudadanos de Segunda y seguía con el discurso de esta restricción de la libertad, ahora ya no con el distanciamiento social, con el uso de tapabocas, entre otros elementos pues de bioseguridad, sino que hablaba del tema de las vacunas, referente a unas declaraciones que dio el presidente de Francia sobre esto que se denominó el Green Pass o el pasaporte COVID, de restringir el ejercicio o las expectativas de libertad de los ciudadanos a partir de si se encuentran o no vacunados, como participar en algunas actividades sociales, etcétera. Entonces ese discurso sobre la administración de la libertad, y como lo extraía ahorita del texto de Saadán, de los cuidados, es bien interesante. Lo otro, frente a la correlatoría de Sandra, me llamó la atención en esta perspectiva también médica, el análisis que ella planteaba de las enfermedades psiquiátricas y la posibilidad de analizarlas bajo la inteligencia artificial, entendiendo que no era una vigilancia del presente, sino el pasado de las personas lo que determinaba ese tipo de enfermedades. Miren que, por ejemplo, una cita, aquí como de dos citicas, una cita del texto de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, seguramente lo pronunció mal. Él hablaba de que el comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de personalidad, etcétera, son todas estas enfermedades de una sociedad de rendimiento y una sociedad enmarcada en un ambiente tecnológico, capitalista y de consumismo. Entonces, son enfermedades que también han surgido en ambientes de inteligencia artificial y de sobreproducción en las dinámicas capitalistas. Entonces, sí se vinculan mucho las enfermedades psiquiátricas a este tipo de reflexiones sobre inteligencia artificial, y también pueden ser sujetas a esos análisis. Mire, también referente a otra enfermedad mental que es bien llamativa y que incluso se dice que no afecta la racionalidad de las personas y por eso son objeto de juicio quienes padecen esta enfermedad y cometen un crimen, que son los psicópatas.
el test para identificar una psicopatía, una psicopatología actualmente en la psiquiatría es el test de Robert Hart, y este test atiende a patrones que son identificados a partir de una serie de respuestas que da la persona cuyo estado mental se valora para ver si padece o no de una psicopatología, y esto es puramente inteligencia artificial y análisis del pasado a partir de patrones que identifica el software de inteligencia artificial. Por allá en el origen, cuando Robert Hart planteaba este test para identificar la psicopatología, hizo un ensayo muy corto. Él le dio una serie como de sopa de letras a los pacientes, a unos con sospecha de psicopatologías y a otros que no sospechaban de esto, para que identificara las palabras que estaban contenidas allí. Las personas que no padecían una psicopatología y que tenían pues alta sensibilidad a lo emocional identificaban de una palabras con alto contenido emocional como cáncer o muerte, mientras que quien padecía la psicopatología identificaba árbol, manzana, etcétera, palabras que no le representaban un contenido emocional. Y eso es un análisis del pasado a través de la identificación de patrones que logra el software de inteligencia artificial, como decía en la relatoría, que es una de las bondades, que logra identificar patrones entre múltiples opciones que se dan para sacar conclusiones rápidas. Gracias. Gracias, Brian. Adelante, Javier. Hola. Bien, pues este tema es bastante interesante. Yo tenía varias cosas, sin embargo, por tiempo solo me voy a referir a una. Y es, digamos, este pasaje, ¿no? Donde Saddam dice que el cuerpo médico, si quiere seguir siendo fiel a sus valores, va a tener que aprender a luchar como los obreros supieron hacerlo en el transcurso de la Revolución Industrial. Y en los años 70, por ejemplo, y no valiéndose el derecho a la huelga en esta ocasión, sino siendo suficientemente neoludita. Sí, digamos, lo comento porque es como un aspecto que podemos complementar acá en la presentación. Eh, y por qué me llama la atención, porque no sé si pueda compartir pantalla un poquito. Sí, mi hermano, adelante. Dale. Listo. No sé si están viendo ahí. Si lo puedes aumentar un poquitico, por favor, el Ah, tamaño. ok. Listo. Muchas gracias. Ok. Mucho de página. Bien. Entonces pues yo estuve, me dejó pensando esto y estuve revisando el tema del ludismo, ¿no? Entonces el lud como un personaje de ficción, ¿no? Capitán Lud, Nelud, se convierte como en un ícono de la lucha de artesanos y gremios contra el tema de la revolución industrial, ¿no? Entonces, traje unos partes en negrilla, voy a leerlas rápidamente. Nosotros nunca dejaremos las armas hasta que la Casa de los Comunes no apruebe una ley que acabe con la maquinaria dañina para la comunidad y derrogue la horca para los rompedores de máquinas. Pero nosotros no pedimos más. Eso no servirá, la lucha servirá. Entonces, digamos, era un personaje ficticio. Es de un libro que se llama Ned Ludd y la reina Mab, que hay bastantes fragmentos de cartas del movimiento ludista. En el 812 hay otra, ¿sí? Entonces, que le envían bueno, un señor, dice a un empresario, a un industrial, por ello tú debes prepararte para ir al demonio para ser secretario del señor Perceval, ya que hay barcos de fuego hechos para navegar por tierra y por agua que no fallarán al destruir lo más odioso de ambas cámaras, ya que tú has sido una gran fuente de dolor al destruir la principal parte de París y es ahora tu turno de caer. La solución para ti es la destrucción segura, que no sea detectada. Prepárate para la partida y recomienda lo mismo a los amigos, su humilde servidor. Bueno, lo está.
Entonces, digamos que esta es una discusión que se da en el movimiento obrero, ¿no? Posteriormente, voy a leer esto de Marx y después hago la analogía que quería hacer. Entonces, en el Capital aparece, ¿no? La destrucción en masa de máquinas en los distritos manufactureros ingleses durante los primeros 15 años del siglo XIX, sobre todo a raíz de la implantación del telar a vapor, blindó bajo el nombre del movimiento ludita un magnífico pretexto al gobierno anti-jacobino de los Sidmount para proceder a las más reaccionarias medidas de violencia. Hubo de pasar tiempo y acumularse experiencia antes de que el obrero supiera distinguir la máquina de su empleo capitalista, acostumbrándose, por tanto, a desviar sus ataques de los medios materiales de producción para dirigirlos contra su forma social de explotación. Entonces, digamos, yo traje esto a colación porque, digamos, que en todas las sesiones hemos encontrado, pues, como factor común, digamos, este ataque a esta característica humana, ¿cierto?, del pensamiento. Y nosotros, de alguna manera, vemos, pues, que en el proceso de la revolución industrial, digamos, esta actividad artesanal o de la manufactura, ¿sí? Finalmente reemplazada por la producción a gran escala, ¿no? A gran escala industrial, ¿sí? Entonces, digamos que en ese punto, pues digamos, la posición optimista era, bueno, que utilizar las máquinas para potenciar el trabajo humano y poder, digamos, tener nuevas posibilidades de desarrollo, ¿no? Mientras que por otro lado el ludismo, pues finalmente se convierte, digamos, en un pretexto para el ataque a estos obreros, ¿no? Estamos trayendo esa situación y tratando de hacer una analogía con la actualidad. Digamos, la defensa que propone Saddam de esto tan humano como el pensar, ¿sí? Digamos que ya se ha cedido un poco, digamos, en la manufactura y la artesanía, pero como un inamovible el pensar, ¿no? Como algo, un valor a defender. Y en el caso de la medicina, pues con todas estas nuevas aplicaciones que nos comenta Saddam, entonces es la cuestión de qué hacemos con ellas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Será que hacemos un paro como en los 70 o actuamos como los ludistas, ¿no? Con un neoludismo? Entonces yo pienso que, digamos, reflexiones como las que estamos haciendo deben tender a identificar el punto, ¿sí? De tal manera pues que no quedemos, ¿cierto? Como un ludista en contra de la tecnología, sino por el contrario, encontrando cuál es la esencia del asunto. Ya San lo ha mostrado, ¿no? El nuevo régimen de verdad en este ámbito del saber, y esto combinado pues con la relación entre saber y poder que nosotros hemos visto históricamente, pero que en Foucault se hace más explícita, ¿no? Eso por ese lado que quise profundizar. Y quiero cerrar con lo siguiente, ¿no? Digamos que igual que Brian, mi familia hace parte del sector de la salud toda. Y digamos, lo que he visto de la experiencia familiar es que pues, yo he ido a los congresos con mi padre, etcétera, etcétera. Y digamos, uno sí ve una cierta confianza intersubjetiva del gremio, ¿no? Las nuevas investigaciones, los medicamentos, y un trabajo, digamos, colaborativo, ¿sí? Podríamos ver que se ha venido desarrollando históricamente, e inclusive la posibilidad de segundos diagnósticos, ¿no? Entonces quería hacer énfasis en este aspecto, porque bueno, digamos que con el diagnóstico, digamos, de la inteligencia artificial, la
la posibilidad para segundos diagnósticos, nuevos tratamientos, enfermedades raras, digamos, o enfermedades nuevas, digamos que no queda absolutamente resuelto. No sé si, por ejemplo, para un segundo diagnóstico yo utilicé una inteligencia artificial para un primer diagnóstico y para un segundo diagnóstico otra, ¿no? Y este punto pues que nos señala acá Marx de la tasa de ganancia que hay de fondo en todos estos procesos de mercantilización de la cultura y los derechos humanos, pues es un elemento que creo que tampoco se debe perder de vista, ¿no? En el sentido pues de que yo he venido insistiendo de esa idea de tecnologías entrañables de Quintanilla, ¿no? Es decir, que mirar a ver de qué manera esto puede ser un potencializador sin negar las capacidades humanas, ¿no? Yo creo que acá estamos bien, digamos, desarticulando toda esta ontología que nos vende o epistemología del nuevo régimen de saber, pero bueno, ahí pues estos yo creo que son insumos para ver qué hacemos y esto ya lo iremos puntualizando en la parte de la ética, ¿no? Que es la segunda parte del grupo de lectura. Entonces, eso era lo que quería comentarles. Pero no Gracias, profe Javier. Muy oportuna esa contribución y me parece que efectivamente pues, está en sintonía con el propósito del Club Virtual de Lectura que se los decía desde el principio. No se trata ni de satanizar, ni de sacralizar, ni o de generar tecnofobias o tecnofilias, sino precisamente de generar estos espacios de... Cuando hablamos de filosofía de la inteligencia artificial, hablamos de crítica, ¿sí? Y crítica en principio es saber diferenciar, ¿sí? Los fenómenos. Una cosa son las máquinas en sentido estricto, ¿sí? Una cosa es la inteligencia artificial, que insisto, de acuerdo con Adela Cortina, pues ya está, ¿sí? Ahora, lo crítico no está en relación con la máquina, sino en el cómo nos relacionamos nosotros con la inteligencia artificial, ¿sí? Ana María, por favor, adelante. Gracias, sí. Yo quería, digamos, con las intervenciones y un poco retomando como ese tema, digamos, lo señala el texto de Saddam en la página 130, cuando dice que esos objetivos, uno de los principales objetivos de la industria digital es como echar mano de varias áreas, digamos, la salud, pues digamos, él menciona también ahí el tema de autos autónomos, la casa hiperconectada, los temas de la educación, pero luego desarrolla como las ideas como en dos ejes estratégicos que mencionan y que son lo que hemos visto como acá, ese recolectar toda esa cantidad, digamos, como de información que se emiten en cualquiera de esos entornos en el que se esté mirando. Y por otro lado, como una segunda estrategia, que tal vez así la señala Saddam, es como esa elaboración de esas experticies automatizadas que se puedan crear de toda esa masa o ese volumen de información que finalmente se logran como conseguir. Entonces, digamos que si es como ese desarrollo tecnológico o ese interés, digamos, como en continuar con esto y pues sin ánimo de irnos por las líneas de hacer crítica, digamos, a la tecnología, pero sí quería como señalar este punto, pues que hoy el texto de Saddam, pues como que no lo expresa puntualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María. ¿Quién más desea intervenir respecto a las ideas que se han puesto en consideración a lo largo de esta sesión? Bueno, yo, mientras que alguien también se decida a levantar la manito, quisiera sugerirles, teniendo en cuenta, bueno, también a don Gustavo, no creo que se retiró, pero bueno, a quienes escuchen luego la grabación, para sus posibilidades de trabajo de grado. Miren, esto que hemos expuesto hoy, los complementos de la correlatoría, de lo que nos comparte el profe Javier, lo que acaba de decir Ana María, en fin, creo que esto nos va poniendo en un escenario de investigación filosófica muy interesante. Precisamente en ese ejercicio de indagación filosófica y de lo que sugería Heidegger con la diferencia ontológica, más que la crítica al ente, en este caso la inteligencia artificial, es al sentido del ser que está imperando en este momento. Y en ese orden de ideas, habría que volver a retomar en lectura. Heidegger no advirtió el problema de la inteligencia artificial en el sentido estricto, aunque él habla de la técnica, pero esa doble cara que Heidegger señala con los conceptos Gestell y Arainis, es muy importante retomar eso, ¿sí? El Gestell como el negativo del Arainis y Gestell entendido como estructura de emplazamiento, ¿sí? En el contexto del pensamiento heideggeriano, lo existente se nombraba, se comprendía como estructura de emplazamiento, como un almacén con existencias, ¿sí?, disponibles para la demanda imperante, ¿sí? Ese Gestell entendido como, bueno, la tierra como fuente de energía, como recursos, ¿sí? Se dice en algunos textos. ¿Cómo estamos, cómo estamos siendo, más bien para comprometernos allí, cómo estamos siendo emplazados hoy? ¿Sí? Como fuente, como data, ¿sí? No es un sujeto, es un paciente, no es un paciente, es una fuente de información, en principio, ¿sí? Por eso les decía, pensemos, problematicemos la forma como somos atendidos, esa relación médico-paciente cuando vamos a una EPS. Y el Erainis como acontecimiento de apropiación. Bueno, es un concepto sumamente complejo, sobre él se han escrito muchas cosas, pero uno, digamos, que puede ir a las fuentes y en esa relación, en esa relación, o en esa comprensión más bien conflictiva de la verdad que Heidegger defiende tanto, ¿sí? Eso hay que seguirlo repensando, hay que seguirlo repensando. Y por último, también podríamos, de acuerdo con Remedios Ávila, del libro El desafío del nihilismo, seguir pensando precisamente en esa relación polémica entre Apolo y Dionisos. Recordemos
referencia a Nietzsche, ¿sí? Como una relación trágica, cito a Remedios Ávila, una relación trágica cuya sustancia no reside en el desenlace, es decir, en liquidar a los contendientes. La respuesta nietzscheana, la genialidad de la respuesta nietzscheana, no fue tomar partido por Apolo, por Dioniso, sino encontrar en la relación entre los contendientes, entre Apolo y Dioniso, el secreto, la cuestión fundamental. Una relación trágica cuya sustancia no reside en el desenlace, sino en el conflicto, el nudo, la ausencia de final. Y como Nietzsche descubrió a propósito de la tragedia ática, ¿acaso sea posible establecer entre ellos el ser y la nada? Porque se está hablando, el título del libro es El desafío del nihilismo. Establecer entre ellos, el ser y la nada, una relación fértil, fecunda, productiva. ¿Sí? Creo que aquí es donde nosotros tenemos que apuntar. ¿Sí? No desesperar por esas nuevas formas de nihilismo, ¿sí? Sino, pues precisamente, ya Heidegger lo había dicho también en una de sus obras, los temples de ánimo, ¿sí? La forma como somos interpelados, eso que nos cuestiona, que nos da que pensar, ¿sí? Pues es precisamente a partir de ahí donde nosotros tenemos que revisar la cuestión, de sacar lo mejor, ¿sí? de lo que corresponde al pensar, el preguntar. ¿Sí? La filosofía, a partir del fracaso de la razón en la modernidad, comprendió que la filosofía no es un sistema de respuestas, sino la formulación de una pregunta, el avivar el preguntar, el avivar como el sofocar. ¿Sí? Sofocar cuando se aviva el fuego, cuando se hace que la llama crezca más, ¿sí? de eso se trata. Si hay alguien que quiera de pronto cerrar con alguna idea, sino entonces reiterarles mis agradecimientos, tanto a las personas que participaron, que prepararon el encuentro para hoy, como para las personas que se ofrecieron para trabajar en la próxima sesión, que será precisamente sobre el estadio coercitivo de la verdad, un poder fulminante. Ya con este tema estaríamos terminando la aproximación a Eric Sadan, y dentro de 15 días estaríamos abordando sobre el límite de la inteligencia artificial de Yuk Hui, un filósofo que además es también ingeniero en sistemas. Muchas gracias, Javier, por compartir el texto, los apuntes. También vale la pena seguir trabajando sobre eso que ha señalado allí. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un feliz fin de semana con puente incluido. Lo mismo para todos, que estén muy bien. Feliz